Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, caray. Aburrida de la lluvia. Esperemos que cuando esto se publique sea primavera, soleada, hermosa, maravillosa, sin lluvia y que no se entienda por qué está Lo único tan chévere enfadada. de la lluvia es que puedo usar mi chubasquero maravilloso Te que los voy a enseñar. adquirí y que ahora no me despego porque aparte es más práctico que un paraguas. ¡Tatán! Maravilloso. Pero de resto, no, Ya, aburrida. es verdad. A ver, estos espacios igual son necesarios porque uno tiene que resguardarse. Aunque algo que justo viajamos este fin de semana Ujú. y cerca siempre pasamos por un embalse, que es en el sur de España, llegando a Andalucía. Y siempre está súper Seco, seco. Solo una vez, al principio cuando llegamos acá a España, lo vimos así como full. Y esta vez lo volvimos a ver así súper rebosando. lleno. Dije, bueno, Y a la naturaleza les falta la sí, lluvia también. pero nosotros ya, Hartos. Bueno, excepto a la gente que le guste la lluvia, que seguramente se ya. A ver, algo A bueno mí me también. gusta, pero Ajá, no tanto tiempo, tantos ya. días, Llevamos todo que el 2 semanas, tiempo, esta es la tercera, ¿no? más. 3, 4. Yo creo que va a ser un mes. ¿Qué dices? Sí, te lo juro. Lo que me gusta de España y de acá es que al final la vida no termina porque llueve. Sí, O sea, la no. gente sale con sus paragüitas, con sus chubasqueros bonitos a pasear y Sí, siguen. sí, sí. Obviamente no es el mismo disfrute que andar en el primavera, No, veranito, el solecito, pero bueno, no hay de otra. no Ya hay de está, otra. no hay Como de otra. los jefes, como ir al trabajo. No hay de otra como ir al trabajo, como los jefes, sí. Como esas veces que mira que el otro día hablábamos, en una reunión, que yo no me acuerdo si ya lo hemos dicho y que yo dije que lo dijimos, Ujú. de, que a pesar de que no tengamos un jefe tóxico y que lo querramos matar siempre, siempre hay un momento de nuestro trabajo, por muy chévere y por muy buena onda que sea el jefe, que siempre lo queremos matar. O sea, hay Sí, hay situaciones que tú momentos. Pues como la gente, ¿no? Como las relaciones sí. al final. Sí, es cierto, hay momentos que uno es como, y seguramente los jefes con Ay, los lo sé. empleados también, como, ¿en qué momento? Si pudiera despedirlo, bueno, etcétera. No puedo. Yo no sé. Hola, somos Bárbara y Carolina, Bienvenidos y bienvenidas a Quiero matar a mi jefe. Quiero matar a mi jefe, el podcast donde hacemos catarsis y sacamos a la luz todo eso que nadie dice sobre el mundo laboral. Desde las frustraciones con los jefes hasta las quejas con los empleados. Mi amiga y yo nos hemos dado cuenta por conversaciones que tenemos con nuestras amigas, amigos y círculos sociales que la mayoría de las personas sufren en su trabajo. ¿Será que algo está mal? Aquí compartimos anécdotas, desahogos Y sobre todo reflexionamos sobre cómo mejorar la cultura empresarial para que dejemos de sentir esa frustración de querer matar al jefe. o al empleado. Porque, seamos sinceros, trabajar no debería ser una tortura. Acompáñanos en este espacio donde reímos, compartimos, lloramos y buscamos soluciones. Para hacer del trabajo un lugar mejor. Vamos a ello. Hoy vamos a hablar de Los roles invisibles y, Ujú. y todo lo que tiene que ver como el trabajo no reconocido, Ujú. que en cierta parte es uno de los motivos también por los cuales uno se desmotiva o se frustra mucho en el trabajo, porque hay muchas tareitas y muchas cosillas que uno hace en el día a día, que es eso, pues es invisible al final, ¿no? Oye, pero hay diferentes tipos como de esos trabajos invisibles, ¿no? Que yo creo que sí, hay varios tipos y uno es, yo creo que, bueno, poniéndome a pensar en ejemplos de la vida real, uno puede ser como el asumir actividades que no te corresponden o Ujú, como nadie las está haciendo y al ujú, final uno al ser buen trabajador es como, listo, venga, ya lo voy a hacer por salir rápido de lo que hay que hacer y uno asume ujú. responsabilidades que no le corresponden. O incluso porque ves falencias o carencias y dices, a ver si lo puedo hacer, pues lo hago. Ujú. No sé, algo tonto pero importante para la gente, el día del cumpleaños. Entonces hay muchas empresas en las que no, como que no se le da la importancia o se valora a ese día y ni siquiera tienen un calendario, ni siquiera saben nada, 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 nada. Entonces, de pronto alguien dice, ay, pues voy a, o sea, ¿qué te cuesta levantarte? Preguntarle a tus 5, 10, 15 empleados y si son una empresa más grande, mandar un mail y decir, vamos a hacer un calendario, un Excel, compartir el Excel, que todos los tengan. A ver, ¿cuánto te tomó eso? Seguramente 20 minutos en organizarlo, en ponerlo bonito, otros 20 minutos. Digamos que en ese trabajo se te fue 1 hora y media porque te fuiste de más creativa e imprimiste un cartel, lo pusiste en la oficina y demás.
pero eso es algo que nadie te lo va a agradecer, No. nadie te va a aplaudir, nadie te va a decir, oye, faltaba eso, pero que hace más agradable el tema del trabajo. Que saludos, abrazos y aplausos a esa persona que es súper argüendera y que le gusta festejar los cumpleaños, porque gracias a esas personas es reconocido Tal cual. en los trabajos, ¿no? Ujú. Y se aplaude y el jefe no lo hace, pero nosotros lo hacemos aquí Ujú. para ustedes. Ujú. Porque yo creo que todos los equipos tienen que tener esa persona que es la detallista, la argüendera, la que quiere andar haciendo todo en cuestión de cumpleaños, Sí, ¿no? sí, 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 Es sí. el ejemplo que pusiste. Pero luego hay otras cosas que es, no sé, lo que hablábamos hace ratito de los Excel. Ujú. Los Excel que están todos desorganizados y tiene que llegar alguien a organizarlos. De hecho, no sé si te acuerdas, Barbie, que en donde trabajábamos utilizábamos muchos temas como de cronogramas, sí, y estos cronogramas se compartían a nuestro cliente principal. Y entonces, por lo menos cuando yo empecé a compartirlos, yo decía, qué oso, o sea, qué vergüenza. A ver, no eran precarios, pero yo Se pueden decía, hacer si más una bellos. organización como esta me comparte a mí como cliente algo así, digo, está bien chafo, o sea, sí, como que no les cuesta Hagámoslos nada bonitos. hacerlo bonito. Y me acuerdo mucho que empezamos incluso a ponerles qué colorcito, que el tamaño de las celdas fueran igual, que éramos como tres personas que utilizábamos como estas plantillas, llamémoslas así, y cada quien lo hacía bonito, pero a su manera. Entonces también no había como esa homogeneidad. Y me acuerdo mucho que empezamos a utilizarlo, pero claro, llegar a ese acuerdo de cómo vamos a hacer estos, de qué colores vamos a utilizar para esta cosa, de qué tamaño los vamos a dejar, porque después además se pasaban a PDF, incluso algunos se imprimían, algunos se mandaban por correo electrónico. Y te lo juro que si uno suma horas de trabajo en estas bobadas, entre comillas, te puede dar un día de trabajo. Claro, un día que estás dejando de hacer otras cosas que se suponen que son más importantes. Porque al final no tiene valor para el jefe. Sí, ¿no? Porque yo creo que ni siquiera se daban cuenta muchas veces cómo lo hacíamos. Porque como son cosas que no interesan, por así decirlo, porque hay quien realmente yo creo que hay personas que no les interesa si luce bien una cosa o luce mal. O sea, yo conozco personas que dicen, para mí lo más importante es la imagen, dedícale el tiempo suficiente a hacer esto bonito. Y hay quienes dicen, sácalo y ya está. Entonces, por ejemplo, en este caso, ellos ni siquiera se daban cuenta que estaba bonito, que estaba feo. Pero créeme que sí se notaba la diferencia en caso que si fuera a mandar algo feo. Ahí sí se nota, ahí sí la gente nota como, uy, esto está como... Rari. Claro, porque yo me acuerdo que en algunas presentaciones que hacíamos, algunas PPTs de PowerPoint, yo qué sé, si había alguna cosa que uno la hacía así, porque dice, ay, bueno, pues al final no importa la imagen, ahí sí se daban cuenta. Pero claro, para hacerlo más bonito o estéticamente necesitas el tiempo de... Necesitas tiempo y que no se valora cosas. porque es como, a ver, están poniendo este Excel que te lleva en la sumatoria total una jornada laboral, pero hay otras cosas en 1800 que hay que hacer, que esas son las que se valoran. Que eso también para ser bonito debería ser valorado. De acuerdo. Que no sé si acá me estoy saliendo un poco del tema, Barbie, pero me llegaba a pensar un poco en que hay muchas tareas administrativas o esto es lo que estamos hablando, que no todos los roles deberían hacerlo. Me explico. Un directivo que tiene unas responsabilidades diferentes a los otros miembros del equipo no debería estar arreglando Excel y colores. Debería haber gente en su equipo haciendo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que yo me pongo en el lado del jefe y digo, yo contraté a una persona con estas cualificaciones, con estas características para hacer este puesto de trabajo y la veo arreglando Excel. Pues es como, sí, como que no estoy desmeritando este trabajo, porque precisamente de eso estamos hablando hoy, pero en cierta medida, al no tener como también separadas esas tareas, hace que el tiempo valioso de gente más calificada o más cualificada termine utilizándose en estos trabajos, en estas como tareas silenciosas. Yo creo que aquí puede pasar una cosa, que si tienes equipo a cuál delegar, delegues esas actividades para hacerlo pues más estéticamente más bonito. Y si no, te toca igual. Sí, exacto. Sí, o sea, ahí no tienen nada que hacer. Sí. Oye, hay otra cosa y es las personas que toman notas en las reuniones, que hacen las actas. Qué aburrido eso, ya lo hablamos en en el episodio anterior. O simplemente el que manda el mail al final de la reunión, como con los diferentes acuerdos, etcétera,
eso también toma tiempo y eso es un trabajo silencioso, porque ¿qué pasa si esa persona encargada de estos temas no lo hace? O sea, las tareas y los objetivos se quedan ahí como en el aire, ¿no? Sí, claro, como es un trabajo que nadie lo quiere hacer, a alguien le toca, es como, y hermana, gracias por hacer eso, o hermano, gracias por hacerlo, pero es verdad, nadie lo valora. Incluso los compañeros, ¿eh? Incluso lo salva uno de muchas cosas, porque gracias a eso incluso tú puedes ver eso antes de la reunión si es que no has hecho nada y al menos preparar el speech Y saber de lo qué que tenías que haber dicho. o porque no lo hiciste o porque no lo dejaste de hacer, ¿no? Claro. Oye, otro, apoyo logístico. O sea, como toda esta gente que se asegura que todo fluya, aunque no sea de su responsabilidad formal. Que yo creo que aquí viene también un poco el de tipo de personalidades, ¿no? O sea, hay gente que se la pela, se la suda y ya está, que funciona como tenga que funcionar. Y otros que somos más cuadriculados, más rígidos y hay que hacer esto y esto y esto y esto. Si nadie lo hace, uno lo asume. Sí, como, no. venga, sí, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel trabajo había un problema con el telefonillo. Llámese citófono o timbre, sí, no sé cómo lo llaman. Había un momento en donde nuestro cliente principal estaba en las instalaciones y a veces como llegaban tarde, pues el telefonillo se la pasaba sonando. Aparte era horrible ese sonido porque no era nada agradable. Y aparte lo teníamos aquí, yo me sentaba aquí, lo tenía aquí. Me acuerdo mucho que una vez este querido jefe incluso estaban los dos jefes en ese momento, y justo ese día, por coincidencias de la vida, llegó mucha gente tarde. De hecho, creo que estaba lloviendo, por eso la gente venía tarde. Y claro, ya la gente estaba en las aulas, de más dispuesto pues a las actividades que había, y seguía sonando, claro, cada vez que alguien entraba. Entonces, uno de estos dos personajes de los jefes fue a la oficina, yo no sé si tú estabas, X, y dijo como, esto no puede pasar. ¿Qué pasa? Que ya una persona o ya hasta lo habíamos dos reportado, ¿no? se había reportado, se había pedido al conserje de quitarlo. Los clientes ya lo habían dicho como que era súper incómodo. Que habían cortado hasta los cables. Se había llamado a no sé qué del edificio, pero esa cosa seguía sonando demasiado fuerte y en estos espacios. Y aparte no hay un encargado de esa área, ¿no? A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Eso se quedó ahí, pero entonces, debo decir, la posición que yo asumí es como, no es mi trabajo, no es mi tarea, no es mi preocupación, y como yo ya estaba aburrida en ese trabajo, pues aparte me valía 3 si se quejaban o no se quejaban, porque ya había hecho mucho, pero tampoco había ese apoyo del área. Venga, sí, aprobamos esto, venga, sí, tal. Exacto, venga, porque todo sí. era una rogadera o tocaba hablar con alguien que ya no era competencia tuya, bueno, etcétera. Entonces me acuerdo que ese día también hubo un regaño generalizado de es que hay que solucionarlo, pero el hay que solucionarlo también sin un doliente. Entonces, ¿qué pasó? Seguía y otra vez volvió a pasar lo mismo, que por qué no se ha arreglado, que por qué no se ha arreglado. Me acuerdo que una persona en especial empezó como a dedicarse a eso, pero no era su bola. Y el tema es que cada vez que llegaban se volvía a escuchar este sonido, si no estaba la persona ahí, pues nos regañaban a todos y todo el mundo era como, yo no sé. ¿Y al final se solucionó eso? Al final se solucionó, pero lo mismo, fue un trabajo silencioso porque fue alguien que dijo, estoy mamado, ya no más, lo solucionó, no sé cómo lo habrá solucionado, y ya está. Porque cuando yo me fui eso seguía pasando. A mí me daba igual. Claro, total. Eso, y mira que yo sé que ya lo dije en uno de los episodios, pero el asumir roles que no se te dieron oficialmente, también es pues sí, es parte de esto, ¿no? Yo les conté que en este trabajo yo asumí el rol de líder cuando nadie me lo dio, pero yo lo quería, pero al final me dijeron, no es tu puesto, y ahí yo dije, listo, me lavo las manos, tienes razón, nadie me lo dio. Pero yo lo asumí porque no sé, así estaba estructurado y todo el mundo lo sabía. Sí. Y volvemos a lo mismo, fue algo no reconocido y textualmente dicho, no es tu posición, y yo, perfecto, ahí me lavo las manos y suelto este puesto que no es mío, que tienen toda la razón, y a entregar actividades a las que somos. Lo curioso es que igual te seguían responsabilizando de muchas cosas, ¿no? Que no sucedían. Ajá, pero yo digo, si ya le dijiste a alguien que ese no es su puesto, por mucho que tú sabes que estará haciendo todas estas actividades,
por mucho que en las últimas reuniones de los últimos 2 años Ujú. se decía que todo era responsabilidad de fulana y al final, por X cuestiones de la vida, Ujú. no eres, va, perfecto, no soy y se entregan. Obviamente eso también da frustración a esta Ujú. parte, Bastante. porque asumiste muchas cosas que no eran de tu cargo, pero yo las quise hacer Y no se valoraron. y que no se valoraron. Y Porque es que ni siquiera estabas pidiendo un aumento, no sé qué, o sea, como algo así como en contraprestación, que hubiera sido chévere, pero bueno, ni siquiera lo estabas haciendo. Y aún así lo que hacen es lo contrario, ser desagradecidos con esa labor que estabas como asumiendo y que de alguna forma permitía que hubiera más organización, que todo fluyera de mejor manera y al final pues te cansaste, te agotaste, te y frustraste. fue muy embolatado ese trabajo porque yo me acuerdo en un momento que, bueno, las responsables de los departamentos vamos a tener reunión y pasaba la fulana responsable de tal, la fulana responsable de tal y yo. O sea, qué incoherencias de la vida también, ¿no? Ujú. Pero sí, al final uno asume cosas que no le corresponden y ojo, que hay cosas que sí van a ser beneficiosas como el tema de los cumpleaños, Ujú. que como equipo se agradecen. Y yo creo que las cosas que yo hacía también, obviamente, se agradecían en el equipo, pero si ya ves de lo que venimos hablando en episodios anteriores, que el jefe es tóxico, que el jefe es manipulador, que el jefe es tal, y yo creo que ahí sí conviene echarle un ojo a las actividades que estás asumiendo sin ningún Como objetivo y sin ningún o retorno como contributivo, ¿no? sí, sí, sí. O de valoración o monetaria, porque yo creo que no estamos para trabajar gratis. No, Ujú. y la pregunta es, ¿qué pasa cuando esa persona deja de hacer o ya no está? O sea, la organización yo creo que ahí tambalea un poquito y esas cositas se empiezan a dar cuenta. Una cosa es que no lo quieran reconocer, Ujú. pero se nota. O sea, porque al La final ausencia, son ¿no? tareitas que eso ayudaba de alguna forma, no de alguna forma, ayudaba a que la organización pues se mantuviera con ciertas, sí, como con el orden que necesita la La empresa. organización. Y que aparte hay muchas como actividades tipo hormiga que vamos haciendo que entre como los gastos, ¿no? Ujú. Un café, un café, un café y al final de mes, 100 euros. Igual. Una actividad, una actividad, una actividad y al final, Déjala de hacer, a ver qué pasa. ujú. Déjala de hacer a ver qué dicen, oigan, ¿y esto? Porque no se ha vuelto a hacer. O sea, Pero claro, ¿dónde está la línea en decir, listo, soy una persona profesional? ujú, ¿Por qué la hacemos? Porque obviamente nos consideramos buenos trabajadores, sí. porque nos gusta trabajar y tal, pero ¿la dejas de hacer y dejas de ser un buen profesional o estás marcando un límite? Ya, Porque sí. también lo que te decía hace ratito, nos contratan por ciertas cualificaciones Ujú. y las dejas de hacer y Sí, no, y termina siendo tú el perezoso o el que no está haciendo su trabajo. yo creo que marcar límites, ¿no? También y decir cuáles son mis actividades, cuál es mi puesto, qué voy a hacer, para qué soy contratado. Que por eso es la importancia de que los puestos tengan unas funciones y unos objetivos claros Y que por eso existen las descripciones de de funciones. puesto, el Ajá. perfil del cargo. Qué bueno que muchas veces eso es como... Papel, Sí. pero yo creo que es una buena base para saber Ujú. qué se espera de mi puesto, qué actividades tengo que hacer y qué no me corresponde. Y si Ujú. llega una actividad, listo. Y yo creo que también merece la pena hacer al final de año un recuento de actividades como, listo, este año, porque yo creo que tampoco vamos a ser tan cafres cada vez que se nos llega una actividad. Sí, no, Pagando más no. porque estoy haciendo una cosa. Sí, no Ujú. se trata de eso, pero incluso para reasignar funciones a áreas o a personas que sí deberían hacer esas actividades que tú estás haciendo de más y que no te corresponden, por ejemplo. Ujú. Y al final de año también decir, bueno, listo, este año se me sumaron esta Ujú. y esta. ¿Qué onda? Ujú. Ujú. Sí, porque eso al final termina siendo una sobrecarga de funciones, Ujú. que eso también lo hablaremos en otro episodio, y es cuando pasa eso, que el empleado estrella es el que termina haciendo todo y pues... Por voluntariamente entrar y que como le salen bien las cosas y como las quiere hacer y todo es Ujú. maravilloso, listo. Bueno, venga para fulanita. Bueno, para fulanita. Esta actividad para fulanita. Y fulanita toda cargada para hacer un Sí, montón no, de no, cosas. horrible. Ujú. Oye, pero un poco para darles tips a nuestros oyentes de cómo hacer visible ese trabajo invisible, pues ya lo venimos hablando, ¿no? Yo creo que uno es verbalizarlo, ¿no? Ujú. O sea, como que lo identifiques, a ver si esto te está tomando más tiempo,
si es algo que de verdad no lo están reconociendo. O incluso muchas veces uno como jefe piensa que las cosas se están dando, pero es porque alguien las está haciendo. Y si ves que esa actividad como tal realmente es importante y si la dejas de hacer va a tener problemas, háblalo. Yo creo que, como todo lo que hemos hablado acá, comunicarlo con respeto y de la mejor manera. Y yo creo que ahí sí están buenas las reuniones anuales, como de este departamento, en caso de que sea una empresa pues medianamente grande, hacer reuniones como anuales de se hizo todo esto, hicimos todo esto y se hizo todo esto. Dije, se hizo todo esto 2 veces. Y si no, también las individuales, como este es el reporte de mi departamento, de mi área, de mi trabajo, para que se vea si está compensado también el equipo, de fulana y fulana están haciendo las mismas actividades porque estamos sobre la misma línea. Va, perfecto, estamos bien equilibrados. O no, a redistribuir ahí actividades. El otro que tú ya lo comentabas es pedir reconocimiento, y estamos hablando también de reconocimiento monetario, ¿no? Porque al final, pues si estás haciendo algo adicional, pues necesitas ser recompensado de esa forma, porque si no tendrían que contratar igual a otra persona para hacer esas actividades. Y pues si contratan a otra persona, tendría que salir otro salario de la empresa, que de hecho le sale mucho más económico a la empresa darte un reconocimiento extra monetario que contratar a otra persona, que todo lo que implica una nueva contratación para otras tareas, ¿no? Que aquí me hiciste acordar y me puse a pensar en estos momentos en los que se despiden a alguien y una persona se distribuye hace el cargo, o sea, hace las actividades de 2 cargos. Recuerdo en su momento, en algún momento de la historia, en ese trabajo, que no sé por qué razón habíamos como 14 personas trabajando. 14. Y con esas 14 había 14 puestos, estaban distribuidas todas las actividades, fulano hacía tal, fulano, sultano. Y de un momento para otro, ahora no lo recuerdo. Cuando tú te fuiste quedamos 3. Espera, pausa. Voy en cuando éramos 14. Éramos 14, terminamos siendo como 8, y que 8 hacíamos las actividades de los 14. Sí, lo que seguíamos, o sea, la organización seguía igual. ¿Por qué? Y porque, bueno, listo, no vamos a contratar a nadie más, entonces tú te quedas con tal, tú te quedas con tal, tú te quedas con tal. Tremenda crisis que estábamos pasando en la empresa como durante todo el tiempo que estuvimos ahí. Y después de esos 8 terminamos siendo 6 con las mismas actividades de toda la empresa, no se contrató a nadie más. Y después, lo que dice Caro, cuando yo me fui, que se empezaron a ir, que todas estábamos muy hartas. De hecho, cuando yo renuncié, al tiempo renunció otra chica y fue como, listo, 2 personas que hacen como 2 grandes cosas, se van. Genial, no vamos a contratar a nadie, repártanse las actividades. 3, me acuerdo. Y que de buena onda le íbamos entregando antes de cosas como, chicas, bueno, vengan, ustedes van a tener esas actividades entre nosotras, ¿no? Porque sabíamos y ellas sabían lo que les esperaba. Es como, bueno, listo, ve enseñándome, ve diciéndome, ve dándome todo, porque si no va a ser más difícil para uno. Pero los jefes ni siquiera se preocuparon. Y lo que dice Caro, quedaron 3 personas haciendo lo que hacían 14. Sí, yo no sé cómo se lograba. Y es una sobreexplotación. No, de hecho no se lograba. O sea, es imposible decir, porque claro, los oyentes van a decir, pues si eran 14 y ahora estaban 3 y seguía funcionando, pues sobraba la gente y era una mala organización de la empresa. Pero no, obviamente más de la mitad se quedaba sin hacer. Y me acuerdo que igual ahí habían todavía de las 3, 2, dentro de las que no era yo, que daba la milla extra, pero mucho más allá, y se quedaba más tiempo, llegaba más temprano, se llevaba a trabajo el fin de semana, y si no eran por esta persona o estas 2 personas que seguían haciendo eso, yo creo que eso no funcionaba, no manches. Sí, yo me acuerdo cuando éramos 8, 7, 6, yo estaba rebasadísima y el trabajo no funcionaba. A ver qué pasa, que como estábamos hartas, tampoco yo 8 de la noche o a la hora que salía, con permiso, adiós. Y me iba. Pero bueno, por situaciones que ya estaba muy harta, ¿no? Pero es que el trabajo no salía, o sea, uno estaba súper estresado porque tengo que hacer esto, y en las reuniones innecesariamente largas que ya hablamos, era, ¿por qué no se hizo esto? Porque no nos da el tiempo. Porque he pedido hace 4 meses que me pongas a otra persona porque no salimos. Y la otra fulana del otro departamento te está pidiendo una persona adicional porque no se hace. O sea, porque es imposible, de verdad es imposible que el trabajo de 14 lo hagan 7.
y aún más imposible que el trabajo de 14 Ujú. lo hagan 3. Yo me acuerdo que yo empecé a usar una táctica, no sé si sea buena o no sé si sea mala, no sé qué dirán los expertos en liderazgo Ajá. y en gestión de equipos, pero yo lo que empecé a hacer era semana a semana, después de esas reuniones, era poner todo lo pendiente, no lo que hay que seguir haciendo, sino lo urgente ya que va a estar en Lo llamas, urgente a lo urgente. y le pedía a mi jefe y decir, oye, hay que hacer esto, dime qué es prioridad para centrarme en eso. No lo puedo hacer todo el tiempo. Y la respuesta era, hay que hacerlo. Y le decía, no va a pasar, necesito que me des un orden de las cosas. Obviamente cuando me decía de las 20, me enumeraba 15 y decía, pues voy a ir a empezar a sacar cosillas. Y a la siguiente semana lo mismo, Y ¿no? entonces a la siguiente, obviamente, el regaño de por qué no se habían hecho las cosas. Pues volvíamos a la misma historia patria de, pues porque no hay tiempo, falta personal, o sea, es que físicamente no se puede hacer, así que seguirán las cosas atrasadas. Y yo pregunto, ¿les pagaron más? No, cero, Ujú. cero. De hecho, en esa época la crisis, hubo una crisis como económica también en la empresa, que incluso hizo que también en términos de algunos como bonos o unas cositas como económicas que nos daban, ya desaparecieron. Pero al final esa crisis económica pues se dio por causa de ¿qué? De Es que el falta de trabajo no ventas. ¿Y sale. por qué? Porque la persona, no sé, 8 personas que vendían quedó siendo una persona y esa persona no se dedicaba solo a No vender. estaba cualificada aparte, ¿o sí? O sea, sí tenía experiencia, pero obviamente Tenían de 1800 cosas o más sea, que hacer. más urgentes, pero si una empresa no vende, Ujú. pues no hay dinero. Y aquí yo hago otro paréntesis porque yo creo que si estos jefes hubieran dicho, chicos, estamos en una crisis brutal, o sea, estamos por perder la empresa, sabemos que son 3 y sabemos que no salimos con el trabajo, pido paciencia, estamos tratando de hacer esto y esto y esto para que la empresa fluya, o sea, como es pedir excusas y pedir perdón y decir, chicos, o sea, sé que incluso mostrarse vulnerable, no estoy diciendo como tampoco regalarse ahí sí. o demás, pero yo creo que si hay esa facilidad en que tu jefe te está diciendo eso, yo creo que uno por empatía dice, oiga, vamos a echarle ganas. O sea, como que estoy harto, pero voy a intentar aguantar otro poco porque entiendo la situación está en la empresa, porque quieras que no, uno se hace con la empresa por mucho Sí, claro. y te gusta lo que haces en alguna medida, ¿no? Y si eso hubiera sido, yo creo que a lo mejor uno hubiera dicho, venga, vamos a dar, no la milla extra, pero seguramente aguantar un poquito más, intentar hacer las cosas, no sé, distintas, pero si aparte se muestra como, ¿por qué no salió esto? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué esto y esto? Y es como, o sea, somos 3 gatos aquí. Literal. Hacer eso, no hay chance. Qué fuerte. Qué fuerte. No, y que al No lo final eso demuestra que no hay una cultura de equidad y de igualdad en la empresa. Y de porque al valoración del trabajo, porque qué tremenda explotación, bien real. final, de acuerdo. Oye, otra cosa que quería abordar aquí con el título de este episodio es estos trabajos, a veces no que sean silenciosos, sino que se menosprecian, como las que, digamos, las personas que hacen los oficios, los de la limpieza, o las personas que están pendientes de que los ordenadores funcionen, que haya buena iluminación, que las plantitas estén regadas. La gente que incluso barre por las calles aquí en Madrid Sí, como que estos trabajos tan necesarios, pero que uno a veces como... asume que va a estar siempre limpio. Exacto. Entonces pasa un poco lo mismo. En el momento que las personas que limpian las calles, digamos, dejaran de existir, ahí es donde te das cuenta de, uy, esto lo hacía alguien. Entonces yo creo que es eso, como reconocer no solo el trabajo del CEO, de la superdirectiva, de los que están al frente, como mostrándose, pero me refiero a mostrándose porque es que sea la imagen, que es la cara o la imagen de la empresa, sino todas aquellas personas que hacen que la organización funcione. O sea, de verdad, un aplauso porque muchas veces lo damos por hecho. O sea, que tú tienes la mesa porque está ahí. Y que la mesa está limpia y sin manos porque... Que tienes café, incluso en las empresas que dan café, pues porque alguien se preocupa porque... Pero no, es café. Juanita que llega temprano y que Juanita pone el café, que Juanita nos limpia los baños. Pero sabes que yo creo que eso también nos hace más humanos porque yo lo que, yo lo que hago, por si lo quieren hacer, es cada que veo a una señora o un señor barriendo en la calle, es gracias por limpiar.
Gracias por mantener las calles limpias. Porque de verdad las calles se ven muy bonitas limpias. Así que tú dices, no lo valoramos porque lo damos por hecho y que la gente es bien puerca, la verdad. La gente tira mucha basura en la calle. Aprovecho para decir aquí que no tiren las colillas de cigarro a la calle. Que es basura. Que es basura. No son orgánicas. Es basura. Es basura. Bueno, listo. Después de este regaño de catártico. Sí, yo creo que todos los trabajos son importantes. Aunque siempre hemos dicho que nadie es indispensable. Todos los trabajos son importantes, porque al final, ¿o lo va a hacer después otra persona? Sí, ahí es donde nadie es indispensable, pero todos los trabajos son importantes y todos los trabajos cuentan. Sí, no, y si uno está haciendo alguna tarea es porque la organización lo está pidiendo, me refiero, o está faltando, o porque te das cuenta de que es necesario hacer esa otra tarea. Entonces yo creo que aquí la reflexión un poco es, si estás haciendo algún trabajo invisible, o si estás viendo que hay alguien que no está haciendo como reconocido por ese trabajo, yo creo que es alzar la voz de forma, insisto, muy respetuosa, porque también lo que hablamos al principio, yo creo que hay muchos jefes que no están dentro del catálogo de los jefes tóxicos, que de pronto por su día a día no se dan cuenta de eso, y seguramente si les dices, uy, tienes razón, no me había dado ni cuenta, bueno, sí, o sea, como que no percibían eso, y yo creo que eso puede cambiar un poco la cultura organizacional del lugar, y pues hacernos la vida más fácil, ¿no? Al final, ¿cuánto tiempo es que pasamos en el trabajo? El resto, o sea, toda nuestra vida, o sea, es como muchísimas más horas. del 70% de nuestra vida. Por eso nuestros compañeros a veces se hacen nuestros amigos, porque pasamos más tiempo con ellos que en casa. Sí. Entonces, bueno, pues valoremos el trabajo, agradezcámosles a las personas que hacen que los cumpleaños sean y a la gente que hace todas estas mini actividades, porque, pues, vuelvo y repito, todas las actividades y todos los trabajos son importantes y cuentan. Así que, bueno, si ya saben, si han asumido alguna vez un rol invisible o lo están teniendo, déjennos la historia. Y agradezcan. Y ya está. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios y sobre todo comparte este espacio con alguien que también diga quiero matar a mi jefe o a mi empleado. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.